Jamás pensé que un verano cualquiera en Tepoztlán sería el inicio de algo que pondría mi vida patas arriba. Tepoztlán no es una ciudad ruidosa, sino un pueblo mágico en el estado de Morelos, México, inmerso en la quietud y rodeado de montañas. Después de divorciarme, me mudé aquí desde la Ciudad de México buscando un respiro. Tenía 36 años. Aparentemente, todo era tranquilo. Trabajaba a distancia, editando textos para una editorial de Barcelona, caminaba mucho, a veces nadaba en el agua fresca de la alberca comunitaria, o leía en un banco cerca del jardín. Mi casa era de adobe, vieja, pero con un porche acogedor cubierto de bugambillas. Amaba caminar descalza sobre las baldosas cálidas y escuchar el viento moviendo las hojas. Vivía sola. Casi. Justo al otro lado de la cerca estaba mi vecino, aquel hombre, pero eso fue después. Primero, solo fue una reparación. La puerta de mi patio se atascó, y yo, maldiciendo en voz baja, busqué un carpintero en el teléfono. Media hora después, llamaron a mi portal. Era él. Se llamaba Ricardo. 33 años. Alto, cabello oscuro con leves canas en las sienes, manos bronceadas y callosas, manos que sabían trabajar. Iba vestido de manera sencilla, camiseta blanca, jeans oscuros y sandalias de velcro. Pero olía a algo totalmente impropio de un carpintero, a lavanda y café. O tal vez solo me lo imaginé. ¿Me llamó? Sí, la cerradura de la puerta se atascó, dije, y me di cuenta de que mi voz había temblado. Inspeccionó la puerta, bromeó sobre la madera vieja que era más fácil enamorar que reparar, y se quedó. Es decir, no de inmediato. Primero arregló la puerta, luego sugirió revisar la cerradura del portón, y una semana después estaba sentado en mi porche, bebiendo té de Jamaica y escuchando mis resúmenes de cuentos de García Márquez. A veces fumaba, y yo me sorprendía observando cómo sus labios tocaban el filtro. Esto comenzaba a actuar en mí como la lenta formación de una tormenta. Empecé a prepararme para su llegada como para una fiesta. Me ponía un vestido de verano floral, un poco por encima de la rodilla, con tirantes delgados. Me trenzaba el cabello, dejando mechones sueltos a propósito. En los labios, solo brillo incoloro. Debajo del vestido, nada más. Solo seda suave y el olor de mi piel después de la ducha. Él lo notaba, pero se quedaba en silencio. Empezamos a vernos casi a diario. Venía con sus herramientas, o simplemente de visita. Yo preparaba café, él traía sandías del mercado. Él seguía callado, pero a veces me miraba de tal modo que mis pensamientos se confundían. Esas miradas eran como un susurro que escuchas, pero no entiendes. Una tarde, cuando el calor empezaba a ceder y los mosquitos aún no habían despertado, estábamos sentados en un banco frente a mi casa. Él sostenía su taza de té, y yo solo estaba sentada con las piernas recogidas. Había algo sutil entre nosotros, tenso, pero no aterrador. ¿Siempre estás sola aquí?, preguntó de repente. Sí, desde hace un año. Él asintió, luego extendió la mano y apartó un mechón de cabello de mi sien. Muy despacio, muy suavemente. Sentí que algo se detenía dentro de mí. En mí, y entre nosotros. No se acercó, no me besó, solo se quedó sentado a mi lado. Su rodilla rozaba mi muslo. A través de la tela ligera del vestido, sentía el calor de su piel. Por la noche, tardé mucho en conciliar el sueño. Estaba acostada en mi camisón de algodón, delgado y casi transparente a la luz de la luna. Un ligero aroma a jazmín en mi cuerpo. Recordaba cómo me había mirado cuando me tocó la cara. Fue como un toque que no existió. Y ahí residía toda la fuerza. Sabía que algo había comenzado entre nosotros. No un romance, no un coqueteo. Algo diferente, mucho más sutil, como si alguien nos hubiera arrojado un hilo invisible, lo hubiera tensado, y ahora vibrara con cada mirada, con cada suspiro. A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual. Me puse mi vestido blanco, ligero, casi flotante, sin lencería, solo porque quería sentirme así.
Iba descalza por el césped mojado de rocío y lo vi. Estaba de pie junto al portón, con un ramo de flores silvestres en las manos. No sonrió, solo miró. Largo, profundo. Sentí un latido peculiar en mi corazón. Buenos días, dijo. Eres muy auténtica. Y supe que este verano no sería en absoluto como yo esperaba. Hacía mucho que no me sentía tan viva. Desde aquella mañana en que Ricardo, 33, llegó con flores silvestres, una sutil inquietud se instaló en mi casa. No era ansiedad, sino un anhelo, como si algo estuviera madurando, listo para estallar. Él empezó a venir más a menudo, sin pretexto de reparaciones, simplemente venía. A veces se sentaba en silencio en los escalones, dejando que el viento le diera en la cara mientras bebía mi agua fresca de tamarindo. Yo, vestida con vestidos de tirantes finos, descalza, con el pelo suelto. Seguíamos sin tocarnos, pero la atmósfera entre nosotros era ardiente. Una tarde, el cielo se oscureció de repente. El viento trajo las nubes, y en cuestión de minutos, comenzó un verdadero aguacero, típico de la temporada de lluvias en Tepoztlán. Yo estaba en el porche, envuelta en una bata de seda azul profundo, corta, con cinturón. Debajo, el cuerpo desnudo. Acababa de salir de la ducha. De repente, llamaron al portón. Abrí. Él estaba completamente mojado, con gotas de lluvia en las pestañas. La camisa se le había pegado al cuerpo, delineando sus hombros y su torso. Lo siento, exhaló. No podía quedarme en mi casa. Simplemente no podía. Me aparté en silencio, dejándolo pasar. Se quitó la chaqueta mojada y las botas, y nos encontramos solos en el porche. Solo el ruido de la lluvia, la luz tenue de la lámpara y nuestra respiración. Mi bata estaba ligeramente abierta, no la ajusté. Su mirada se deslizó hacia abajo y se detuvo allí. Me miraba como si ya me estuviera tocando. ¿Sabías que la lluvia puede ser una bendición? Dijo, y su voz temblaba. Yo estaba frente a él, casi sin moverme. Mi cuerpo sabía más que yo misma. Sentía el calor que subía bajo mi piel, como mis pezones se tensaban bajo la tela de la bata. Él lo notó, pero no se acercó. Tengo miedo, susurró de pronto. Miedo de desear con demasiada fuerza. Miedo de arruinar algo que aún no empieza, pero que ya es importante. Di un paso. Luego otro. Y me detuve tan cerca que podía sentir el olor a lluvia y a almizcle de su cuerpo. Yo no tengo miedo, respondí. Miedo tenía antes de ti. Cerró los ojos. Su mano se levantó y casi rozó mi hombro, pero se detuvo. Luego deslizó lentamente los dedos a lo largo de mi brazo, desde el codo hasta la muñeca. Eso fue todo, ni un centímetro más. Pero por aquel roce, me sentí mareada. Exhalé y apreté los dedos sobre el cinturón de la bata. Afuera, la lluvia, adentro, el fuego. Él dio un paso hacia atrás. Sentí como mi cuerpo lo quería de vuelta. Parecía estar luchando consigo mismo, y luego dijo: Si me dices que me quede, me quedo. Si me dices que me vaya, me iré. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Guardé silencio por unos largos segundos, y luego: No te vayas. Se quedó, pero no se abalanzó sobre mí. Nos sentamos en el suelo, directamente sobre la alfombra del vestíbulo, envueltos en una manta. Traje 2 copas de licor de cereza. Él observaba cómo me llevaba la copa a los labios, como la mía una gota que resbalaba por el cristal. En su mirada había deseo, pero también respeto. No tenía prisa. Estaba esperando a que yo quisiera. De verdad. Hablamos hasta medianoche. Le conté cómo mi exmarido me dejó una nota, cómo en las noches intentaba calmar mi dolor con pasteles, cómo dejé de sentir mi cuerpo, como si fuera ajeno. Él escuchaba, y luego, con cautela, tomó mi pie y lo colocó sobre su regazo. Tus pies son lo más vivo que he visto, dijo. Tienen todo, dolor, huida y fuerza.
Me quitó la zapatilla de casa, delgada y suave, y deslizó los dedos por mi tobillo. Con cuidado, casi con reverencia. Sus palmas eran cálidas, ásperas, y por eso sentí calor. No retiré el pie. Así pasó la noche. Sin besos, sin intimidad física, pero con una tensión que nos quemaba por dentro. Cuando se fue al amanecer, yo me quedé junto a la ventana, observando cómo caminaba bajo la lluvia rala, sin mirar atrás. Y mi corazón gritaba un nombre. Ricardo. Era agosto. El día traía ese calor pegajoso que hacía que hasta las bugambillas perdieran la paciencia, y la noche, un frescor que erizaba la piel. Yo, 36, usaba cada vez más vestidos ligeros, a veces sin tirantes, ampliamente anudados en el pecho, sin lencería debajo. Solo la piel fina y la respiración. A veces me ponía unos guantes de tela fina, viejos, de encaje de mi abuela, que se ajustaban a mis muñecas, nuevo fetichismo adaptado, los guantes como símbolo de secreto y toque. Me gustaba cómo mis dedos se sentían dentro de ellos, como si no los usara para el calor, sino para el tacto. Ricardo, 33, venía casi todos los días. Ya no necesitábamos pretextos. Él traía mangos y duraznos del mercado. Yo cocinaba mermelada. Olía a azúcar, especias y algo corporal, sutil, que emanaba de nuestras miradas, de nuestros gestos. Un día, él llegó cuando yo estaba lavando frascos. Llevaba un vestido cruzado, de esos que dejan ver un poco el escote y mis hombros desnudos. Me había recogido el cabello en 2 trenzas sueltas. Era un detalle que él, me había confesado, encontraba muy seductor. En mis labios, había restos de miel tibia. Me lamí la cuchara sin querer. Pareces no estar cocinando mermelada, sino haciendo brujería, dijo él, y su voz se hizo más grave. Brujería es cuando tú llegas y todo en mí empieza a pulsar, respondí, sin apartar la mirada. Se acercó, se quedó justo detrás de mí. Sentí su aliento en la zona de mis clavículas. No me tocaba, pero su sombra sobre mi piel quemaba. ¿Sabes cómo te ves? Susurró. Eres como esa cosa que quieres abrir, pero temes estropear. Me giré lentamente. Su pecho estaba casi pegado al mío. El calor entre nosotros era intenso, pero él se contuvo de nuevo. Solo rozó con la punta de los dedos el nudo de mi vestido, e inmediatamente retiró la mano. Yo no me moví, solo miré su palma y luego a él. ¿Me tienes miedo? Me temo a mí mismo contigo, dijo honestamente. Y en ese instante, hice algo que quizás no había planeado. Tomé su mano y la presioné contra mi mejilla. A través de la tela del guante, sentí que sus dedos temblaban. Fue más poderoso que cualquier beso. Entonces sosténme así, dije. Y no me sueltes hasta que tú mismo lo quieras. Él no me soltó. Deslizó la palma desde mi pómulo hasta la barbilla, luego lentamente por mi cuello, sobre el encaje, sin tocar la piel, pero sintiéndola. Esa tarde, no hicimos el amor. Jugamos. Él me quitó los guantes, como si desentrañara un secreto. Observaba cómo mis dedos salían, cómo cobraban vida propia. Luego lo alimenté con mermelada tibia de la cuchara. Él se lamía los labios lentamente, profundamente, mirándome a los ojos. Me sentí el centro de su mundo. Volvimos a acostarnos en la alfombra. Él apoyó su cabeza en mi regazo. Yo acariciaba su cabello, masajeando la nuca, un movimiento que siempre provoca confianza e indefensión en los hombres. Se durmió en mi regazo como un niño. Yo lo miraba, y sentía una pulsación en mi vientre, como si yo fuera un hogar al que él regresaba después de un largo vagabundeo. Al día siguiente, se fue a la ciudad. Dijo que por 2 días, por asuntos de trabajo. De repente, la casa se sintió vacía. Como si no se hubiera ido solo una persona, sino algo vital. Perdí el apetito, dejé de dormir, fui al río que pasaba cerca, adaptado de lago, y entré al agua. Completamente desnuda. Quería lavar la tristeza. Y entonces, la noche. Yo estaba en mi sillón con un libro,
en un camisón largo de color vainilla, delgado, casi transparente. El pelo suelto, mi cuerpo aún olía a río. Y de pronto, un golpe. Abro. Él me abraza desde el umbral. En silencio, apoya la barbilla en mi hombro. Estamos de pie, respirando. Creí que me volvería loco. Estás aquí como un sabor en la boca. Todo el tiempo. No respondo, solo me aprieto a él. Levantó mi mano hacia sus labios y besó mis dedos. Uno por uno, como si estuviera haciendo un juramento. Estaba de vuelta en casa. Pasaron varias semanas. La vida fluía suavemente, pero con una expectación constante, como si cada mañana en Tepoztlán oliera a los pasos de Ricardo, 33. Con Ricardo no estábamos juntos, pero al mismo tiempo éramos inseparables. El hilo continuaba pulsando entre nosotros, tenso como una cuerda. Sin besos, sin desnudez total, pero con cada encuentro, la conexión se hacía más profunda, más íntima. Empecé a usar pañuelos de seda, finos, antiguos, nuevo fetichismo adaptado, los pañuelos de seda como símbolo de intimidad y lazo. Uno en particular me encantaba, era beige y verde musgo, con un ligero brillo. Me lo anudaba al cuello, a veces a la muñeca. Había algo íntimo en él. A veces, notaba como él me miraba fijamente cuando yo me ajustaba el pañuelo cerca de la clavícula. Una vez, susurró, pareces estar atando el deseo a ti misma. Sonreí, y decidí hacerlo literal. Una tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y las ventanas se teñían de ámbar, me anudé ese mismo pañuelo en la cadera, por encima de un ligero camisón que se parecía a un vestido de noche. La tela se deslizaba por mi cuerpo como agua. Debajo, nada. Sabía que vendría. Y él vino. Lo siento, dijo, sin apenas cruzar el umbral. Solo necesito estar cerca. Entró y se quedó inmóvil. Sus ojos se deslizaron hacia abajo y se fijaron en el pañuelo. Di un paso hacia él. Quítamelo, pedí. Él tembló, pero no tocó el pañuelo. Primero me tomó de las manos. Con cuidado, como a un niño. Las llevó a sus labios, y luego se arrodilló justo frente a mí. Ni siquiera te imaginas lo que eres, su voz casi temblaba. Nunca estuve tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Hundí los dedos en su cabello. Él apoyó su frente contra mi cadera, todavía sin tocar con los labios la tela del pañuelo. Estábamos a 1 centímetro de la locura, pero todo se mantenía por la honestidad. Por ese hilo. ¿Tienes miedo de rasgarlo? Susurré. ¿Y si lo rasgas y luego no quieres volver? Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. De deseo o de dolor, no lo sabía. Eres como la frontera entre la luz y la oscuridad. Tengo miedo de perderme, dijo. Lentamente me incliné y desaté el pañuelo. Con cuidado. Como si no fuera un accesorio, sino una decisión. Él miró cómo mis dedos se movían, cómo la tela se deslizaba por mi piel, y se quedó sin aliento. Ahora eres tú el responsable, dije, y puse el pañuelo en sus palmas. Él lo presionó contra su cara, inhaló, luego lo colocó sobre su pecho, como un símbolo. Y de nuevo, no hicimos el amor. Pero esa noche se quedó. Hasta el amanecer. Él se acostó a mi lado, en camiseta y jeans. Yo en mi camisón delgado. Entre nuestros cuerpos, unos pocos centímetros y el pañuelo. Lo colocó entre nosotros, como una frontera que ninguno quería cruzar. Y aún así, todo fue superado. Él acariciaba mi tobillo, yo su cuello. Respirábamos al unísono, como si nuestros cuerpos hablaran un lenguaje solo entendible por ellos. No quiero ser algo pasajero, dijo de repente. Fui un extraño para mí mismo por demasiado tiempo. No eres pasajero, respondí. Te has convertido en mi verano. Y entonces, por primera vez, deslizó la palma de su mano por mi espalda. Desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Lenta, suavemente, como si lo grabara en su memoria.
Me acurruqué. No como una mujer hacia un hombre, sino como una persona que encontró calor. Y luego sucedió lo que no esperaba. El timbre. No el teléfono. El interfono. Me levanté. Él se sentó, alarmado. Me acerqué a la ventana. Abajo, había una chica. Joven, muy hermosa, con una falda roja y una maleta. Es mi hermana, dijo, pero no me había llamado. No debería haber venido. Lo miré. Ella no era solo su hermana. Sí. Él guardó silencio por mucho tiempo. Estuvimos juntos hace mucho tiempo. Y fue muy extraño. Es complicado. No sé por qué está aquí. Fui a abrir la puerta. No porque quisiera, sino porque era necesario. Porque sabía que esta noche no terminaría tan fácilmente. Porque todo lo real pasa por una prueba. Cuando abrí la puerta, mi primer pensamiento fue, es demasiado hermosa. Elena, de 20 y tantos, era de esas personas que huelen a perfume caro y superioridad inexplicable. Llevaba una blusa blanca suelta, una minifalda y un cardigan rojo sobre los hombros. El pelo recogido en un moño descuidado, pero obviamente costoso. Y lo principal, su mirada. No asustada, no confundida, sino segura, como si supiera que lo encontraría allí. Hola, dijo, sin dirigirse a mí. Estoy agotada. ¿Puedo pasar? Me aparté un poco, sintiendo como algo se retorcía dentro de mí. Ella pasó a mi lado como si yo fuera aire, dejando tras de sí solo el clic de sus tacones sobre el suelo de madera. Ricardo, 33, se levantó, ajustándose incómodamente la camiseta. Yo, 36, estaba en mi camisón, descalza, con el pelo suelto. El pañuelo seguía en el sillón, como una señal abandonada. Elena lo vio, apretó los labios y solo entonces se dirigió a mí. Lo siento si interrumpo. No pensé que estuvieras aquí. ¿Y pensaste que él estaba solo? Pregunté con calma. Ella sonrió, mirando a Ricardo. Siempre encuentras nuevas, igual que antes. No fue doloroso. Fue humillante. Fui a la cocina, puse el agua a hervir. Necesitaba hacer algo con mis manos o gritaría. Unos minutos después, él entró. Se detuvo detrás de mí en silencio, sin tocarme, solo de pie. No sabía que vendría. No hemos hablado en un año, desde que ella desapareció. Sin una palabra. Y ahora aparece. Hablé lentamente. Y no quiero que esto nos destruya. Me di la vuelta. Sus ojos estaban tensos, pero eran sinceros. Ricardo, ¿tenemos ya algo? Pregunté. Se quedó en silencio. Porque me sujetaste, pero no me tomaste. Me besaste con los ojos, pero no con los labios. Me llevaste al bosque, pero no me dejaste salir. ¿Y ahora quieres que luche por ti? Fue entonces cuando él dio un paso. Y luego otro. Y me tomó por los hombros. Sí, quiero, dijo. Porque contigo soy auténtico. Porque contigo tengo miedo, pero también vivo. Me atrajo hacia sí con fuerza. Sentí su temblor, por la tensión, por la elección. Puse mi palma sobre su pecho. Allí estaba su corazón, latiendo. Pero yo no pienso compartir. Nunca, dije. De repente, la voz de Elena desde el pasillo. Me voy. Nos dimos la vuelta. Ella estaba de pie con su maleta. Su mirada era diferente, ya no de acero, sino cansada. Lo entendí. No de inmediato. Pero lo entendí. Lo siento. Salió, y la puerta se cerró tras ella. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo. Luego fui al porche. Él me siguió. Me senté, envuelta en la manta. Él se sentó a mi lado sin decir nada.
¿Recuerdas que una vez dijiste que yo era como la frontera entre la luz y la sombra? Comencé. Él asintió. Pues quiero ser luz. Pero si vuelves a dudar, me convertiré en sombra y desapareceré. Él tomó mi mano y besó mi muñeca en silencio. Luego otra vez. Y otra vez. Sentí que cada beso era una promesa. Estoy contigo, susurró. Si es necesario, lo diré cada noche. Pasaron 3 días. Apenas nos tocábamos, casi no hablábamos, pero fue honesto, como si nos estuviéramos conociendo de nuevo. Yo horneaba un pastel de cerezas. Él ayudaba, retirando los huesos, esparciendo el azúcar. Nuestras manos se rozaban. Y en un momento, él se acercó por detrás, me abrazó y me tocó la mejilla con sus labios en silencio. El primer beso. Lento, incierto, pero real. Me di la vuelta. Él ya no retrocedió. Me sostuvo, como se sujeta algo muy importante. Sus dedos recorrieron el borde de mi cuello, mi clavícula, justo donde latía mi inquietud. Luego más abajo, hasta el pañuelo. Lo llevaba en el cuello. Él lo desató y no lo soltó. Lo apretó en su puño, como si prometiera que no volvería a desaparecer. Por la noche, yacíamos en el suelo sin ropa, pero no como amantes, sino como 2 personas que se quitaron no solo la ropa, sino también el miedo. Sus labios estaban en mi pelo. Mis dedos en su espalda. No dormíamos, respirábamos. Y al amanecer, encontré una nota. Estaba sobre la almohada, y junto a ella, mi pañuelo, atado con un nudo. Tengo que arreglar algo. Vuelvo. No tengas miedo, tú eres mi elección. M. Mi corazón se encogió. M. Mi exmarido se llamaba Manuel. ¿Por qué esa inicial? ¿Quién tenía que arreglar algo? ¿Y por qué Ricardo había dejado mi pañuelo, el lazo, atado con un nudo, como si estuviera sellando nuestro pacto, pero también una amenaza? Me levanté y miré por la ventana, con el pañuelo en la mano. La casa de Ricardo estaba tranquila, pero algo en la atmósfera me decía que la prueba no había terminado. Y que Manuel, mi ex, o la M desconocida, acababa de entrar en nuestro juego.